Mi nombre es Elena Vargas. Tenía 41 años cuando mi hermana intentó recuperar al hijo que me entregó hace 19 años. Pero antes de empezar, si te gustan las historias de familia, secretos y decisiones que cambian vidas, suscríbete a mi canal Traición y Venganza, donde cada historia revela lo que muchos prefieren ocultar. Todo comenzó mucho antes de ese día. Mi hermana menor, Lucía, quedó embarazada a los 16 años. Mis padres entraron en pánico. Para ellos, un bebé no era una bendición, era un escándalo. Decían que arruinaría el apellido, el futuro de Lucía, todo lo que habían construido. Y entonces me miraron a mí. Yo tenía 22 años, era soltera, acababa de terminar mi licenciatura en educación y tenía planes claros, una maestría con beca completa y una vida independiente que apenas comenzaba. Nunca había sostenido un recién nacido. Nunca había sido madre. Pero esa noche, mi vida cambió. Recuerdo perfectamente la llamada. Eran las 2 de la madrugada cuando mi madre, Carmen, me pidió que fuera a casa. Conduje 40 minutos en silencio con el corazón latiendo fuerte sin saber por qué. Cuando llegué el ambiente era pesado. Mi padre, Roberto, estaba de pie junto al refrigerador, mirando el suelo como si evitara la realidad. Mi madre estaba sentada en la mesa, con una taza de té frío entre las manos. Y desde el piso de arriba, se escuchaba a Lucía llorar. Sin mirarme, mi madre deslizó un papel hacia mí. Era una ecografía. 4 meses de embarazo. Lucía lo había ocultado todo ese tiempo. Pero lo que más me impactó no fue eso, fueron las primeras palabras de mi madre. Los vecinos no pueden enterarse. No preguntó por su hija. No preguntó por el bebé. No preguntó cómo había pasado. Solo le importaba lo que dirían los demás. Luego vino el plan. Adopción, pero eso implicaba papeleo y preguntas. Quedarse con el bebé, imposible según ella. No permitiría una madre adolescente en su casa. Y entonces sacó algo del armario. Una pequeña manta amarilla, vieja, desgastada por el tiempo. Era tuya cuando naciste, me dijo colocándola en mis manos. Tienes que ayudar. No fue una petición. Fue una orden. A la mañana siguiente dejó todo claro, si yo no aceptaba al bebé, lo darían en adopción antes del viernes. Lucía volvería a su vida como si nada hubiera pasado. Miré a mi hermana. Estaba en el sofá abrazándose las rodillas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Era solo una niña, asustada, perdida. ¿Qué quieres tú? Le pregunté. Ella dudó. Miró a nuestra madre, luego al suelo. Quiero desaparecer, susurró. Y eso fue todo. 2 semanas después, sin decirlo directamente, ya había tomado una decisión. En mi familia, el silencio siempre significaba sí. Renuncié a mi maestría al día siguiente. El 14 de julio a las 3:17 de la tarde nació el bebé. Se llamó Mateo. Pesaba poco más de 3 kilos, tenía el cabello oscuro y un llanto que llenaba toda la habitación. Cuando la enfermera preguntó quién quería cargarlo primero, Lucía giró la cara hacia la pared. Mi madre no se movió. Así que lo tomé yo. En cuanto sus pequeños dedos se cerraron alrededor del mío, dejó de llorar. Como si ya supiera. Como si me hubiera estado esperando. 3 días después, lo llevé a mi pequeño apartamento de una habitación. Tenía una cuna prestada, pañales baratos, y aquella manta amarilla. Esa noche lo envolví en ella. Y sin darme cuenta, mi vida dejó de ser mía. Y comenzó a ser suya. El primer año casi me destruye. Mateo lloraba durante horas, especialmente entre las 8 de la noche y la medianoche. No era un llanto normal, era constante, desesperante, como si el mundo entero le doliera. Los médicos dijeron que eran cólicos, que era normal, pero no había nada normal en caminar en círculos durante horas, con un bebé en brazos y los ojos ardiendo por el cansancio. Dormía apenas 4 horas al día, a veces menos. Trabajaba como asistente en una escuela primaria de 7:45 a 3:30, y luego volvía a casa para otra jornada completa. Aprendí a comer de pie, a ducharme en 3 minutos exactos, porque era el tiempo máximo que Mateo toleraba estar tranquilo en su silla. Una noche, completamente agotada,
llamé a mi madre. Eran las 11. Mateo llevaba 3 horas llorando sin parar. Yo también lloraba. Mamá, necesito ayuda. Solo esta noche, por favor. Hubo un silencio al otro lado. Tú elegiste esto, Elena. Eres adulta. Resuélvelo. Y colgó. Esa fue la última vez que pedí ayuda. Mientras tanto, Lucía se fue a estudiar a otra ciudad en agosto. Había conseguido entrar en una universidad privada. Mis padres pagaron parte de sus gastos, el resto lo cubrían becas. Los mismos padres que me dijeron que no podían ayudar con las consultas médicas de Mateo. En octubre obtuve la custodia legal. Los papeles fueron simples. Lucía firmó la renuncia voluntaria desde su residencia universitaria, como si fuera un trámite más. Guardé todo en una caja fuerte debajo de mi cama, los documentos, la pulsera del hospital, y la manta amarilla. Por fin, era oficial. Mateo era mío. Los años siguientes pasaron en pequeños momentos. Su primer paso, desde la mesa hasta el sofá. Apenas 3 pasos, pero lo celebré como si hubiera conquistado el mundo. Su primera palabra. Ma. No mamá, no mami. Solo ma. Directo, claro, suficiente. A los 3 años, lo dejaba con una vecina mientras trabajaba. A los 4, ya leía palabras simples. A los 5 entró al colegio con una mochila más grande que él, y no miró atrás. Yo sí. Nadie de mi familia estuvo presente en esos años. Ni cumpleaños, ni Navidad, ni una llamada. Mi madre preguntaba ocasionalmente cómo manejaba la situación, pero nunca ofrecía ayuda. Mi padre envió un cheque una vez, sin mensaje. Mateo creció sin notar lo que faltaba. Para él, éramos suficientes. Cuando cumplió 6 años, Lucía llamó. Era una noche cualquiera. Mateo estaba dibujando en la mesa, concentrado en un dinosaurio que devoraba una nave espacial. Casi no contestó el teléfono. Elena, soy Lucía. Su voz era diferente. Más segura, más distante. No preguntó por Mateo. Ni por su escuela, ni por su salud, ni por su vida. Preguntó por un coche. Un Toyota viejo que había dejado en el garaje de mis padres años atrás. Quería venderlo. Me gradúo el próximo año, dijo. Necesito dinero para el depósito de un apartamento. Le dije que probablemente el coche seguía allí. Gracias, respondió. Y colgó. 40 segundos. Eso fue todo. Esa misma noche mi madre llamó. Tu hermana se gradúa con honores, dijo. No le causes problemas. Miré a Mateo, que levantaba su dibujo con orgullo. No estoy causando problemas, respondí. Estoy haciendo la cena. Pasaron más años. Mateo creció, y se convirtió en alguien extraordinario. Pero lo que más recuerdo no son sus logros. Es el día en que me miró con apenas 8 años, y me hizo una pregunta que cambiaría todo. Tía Elena, ¿por qué no tengo mamá como los demás? El mundo se detuvo. Apagué el grifo, me senté frente a él, y respiré profundo. Tú tienes a alguien que siempre está contigo, le dije. Alguien que nunca se va a ir. Me miró en silencio. ¿Puedo llamarte mamá? Y en ese momento, después de años sin llorar, me rompí. No lloraba desde hacía años. Ni cuando mi madre me negó ayuda. Ni cuando pasé noches enteras sin dormir. Ni cuando entendí que estaba completamente sola. Pero cuando Mateo, con solo 8 años, me pidió llamarme mamá, algo dentro de mí se rompió. Y también se reconstruyó. Esa noche, después de acostarlo, me quedé sentada en la cocina durante horas. Pensé en llamar a mi madre, en decirle lo que había pasado, en pedirle, por una vez, que reconociera algo. No lo hice. Ya sabía su respuesta. Así que hice algo diferente. Saqué la caja fuerte de debajo de mi cama. Abrí los documentos, uno por uno. La custodia legal, firmada, sellada, válida. Mi nombre en cada línea importante. Mi responsabilidad. Mi derecho. Debajo de los papeles estaba la manta amarilla.
Desgastada, con hilos sueltos, pero intacta en lo esencial. La sostuve entre mis manos cuando escuché un pequeño golpe en la puerta. Mamá, no puedo dormir. Era Mateo. Entró con su pijama, se subió a la cama y vio la manta. Esa es mía, dijo. Sonreí. Antes era mía. La tomó con cuidado como si entendiera que no era solo una tela. La dobló despacio y la volvió a guardar. Es importante, susurró. No tenía idea de cuánto. Cuando Mateo cumplió 13 años, supe que ya no podía seguir ocultando la verdad. Había empezado a hacer preguntas más profundas. Sobre su historia. Sobre por qué su abuela siempre lo presentaba de una forma extraña. Sobre por qué no había fotos de su nacimiento en la casa de mis padres. Así que una tarde, sentados en el porche, se lo conté todo. Sin adornos. Sin culpar. Sin dramatizar. Le hablé de la llamada de madrugada, del miedo de Lucía, del ultimátum de mis padres, de la decisión que cambió nuestras vidas. Le dije la verdad completa. Él no interrumpió. No lloró. Solo escuchó. Cuando terminé, se levantó en silencio y se encerró en su habitación. No salió en 2 días. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Pensé que lo había perdido. Que tal vez, al conocer la verdad, todo cambiaría entre nosotros. Pero al tercer día, bajó a la cocina como si nada. Se sentó. Empezó a desayunar. No estoy enojado, dijo finalmente. Lo miré sin saber qué esperar. ¿Con Lucía? Pregunté. Negó con la cabeza. Con nadie. Hizo una pausa. Solo me da tristeza por ella. No supe qué decir. Se perdió todo, añadió. Todo lo importante. Y en ese momento entendí algo. Mateo no necesitaba respuestas. Ya tenía claridad. No dejó de llamarme mamá. No pidió conocer a Lucía. No buscó a mis padres. Simplemente siguió adelante. Y siguió siendo mío. Mientras tanto, Lucía construía su vida lejos. Terminó su maestría. Consiguió un trabajo importante en marketing. Vivía en otra ciudad, con una vida que parecía perfecta desde fuera. También se casó. 2 veces. Y se divorció. 2 veces. Nunca conocí a ninguno de sus esposos. Y en todos esos años, nunca llamó a Mateo. Ni en su cumpleaños. Ni en Navidad. Ni un mensaje. Nada. Mi madre, en cambio, sí llamaba. Pero nunca para preguntar por él. Siempre para hablar de Lucía. Está pasando por un momento difícil, decía. No la juzgues. Yo ya ni respondía. Había dejado de esperar algo de ellos hacía mucho tiempo. Seguí adelante. Terminé mi maestría en clases nocturnas después de 4 años de esfuerzo. Conseguí un mejor trabajo en la escuela. Poco a poco construimos una vida estable. Sin ellos. Pero todo cambió cuando Mateo tenía 15 años. Porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidí volver a llevarlo a la casa de mis padres. Y fue el peor error que pude cometer. No sé por qué acepté ir. Tal vez pensé que el tiempo había cambiado algo. Tal vez quería que Mateo tuviera, aunque fuera una vez, una cena familiar normal. O tal vez, solo estaba cansada de fingir que no existían. La casa estaba llena. Mis padres habían invitado a familiares, vecinos, gente que apenas conocía. La mesa estaba perfectamente decorada, como si todo fuera sacado de una revista. Comida abundante, risas superficiales, una escena que parecía feliz desde afuera. Pero no lo era. Mi madre nos recibió con una sonrisa ensayada. Abrazó a Mateo rápidamente como si fuera un trámite y lo llevó al comedor. Este es el hijo de Lucía, dijo. No mi nieto. No el hijo de Elena. Ni siquiera Mateo. Solo eso. Sentí la mano de Mateo buscar la mía debajo de la mesa. La apreté. Durante toda la cena, nadie le hizo preguntas reales. Nadie preguntó por sus notas, por sus intereses, por su vida. Era como si estuviera presente, pero invisible.
Después del postre, mi madre me llevó a la cocina. Fue bueno que lo trajeras, dijo mientras lavaba platos. A Lucía le alegrará saber que está bien. Respiré hondo. Entonces que le pregunte ella misma. Me miró con desaprobación. No empieces. No dije nada más. Esa noche, de regreso a casa, Mateo rompió el silencio. No quiero volver ahí, mamá. Y no insistí. Los años pasaron. Mateo creció, y brilló. No era solo inteligente. Era excepcional. Siempre las mejores calificaciones, líder en debates, voluntario los fines de semana. Tenía una disciplina que no le enseñé, que simplemente nació en él. Un día su orientadora escolar me llamó. Su hijo puede ser el mejor estudiante de toda la generación. Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad? No tengo dudas. Poco después me mostró su ensayo de admisión. El título decía, La mujer que me eligió. Lo leí sola, en el coche. Cada palabra hablaba de nosotros. De nuestras noches difíciles. De la manta amarilla. De las navidades con papel de periódico. De cada pequeño sacrificio. Y cuando terminé, no pude moverme durante varios minutos. Porque por primera vez, alguien veía todo. 2 meses antes de su graduación, todo cambió. Mateo llegó a casa en silencio y dejó su teléfono sobre la mesa. Tienes que ver esto. Era un grupo familiar. Mensajes de mis padres, de Lucía, de años atrás. Deslicé la pantalla lentamente. Cuando Lucía esté lista, recuperará a Mateo. Solo lo está cuidando por ahora. Debería estar agradecida de haber tenido un hijo. Sentí que el aire desaparecía. Durante años, habían hablado de mi hijo como si fuera algo temporal. Como si yo solo fuera una cuidadora. Como si algún día, vendrían a quitármelo. Levanté la mirada. Mateo estaba de pie observándome. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que los perdieras, respondió. Aunque no lo merezcan, sé que los quieres. 17 años, y protegiéndome a mí. No grité. No llamé a nadie. No hice nada. Fui a mi habitación, abrí la caja fuerte y revisé cada documento. Todo estaba en orden. Legalmente Mateo era mío. Y nadie iba a cambiar eso. 6 semanas antes de la graduación, mi madre llamó. Tu hermana vendrá. No preguntó. Informó. Traerá a alguien, añadió. Es importante para ella. No para Mateo. Para ella. Colgué sin responder. 3 semanas después, Mateo recibió un mensaje. Era de Lucía. Hola, soy tu madre biológica. He pensado en ti todos los días. Leí esas palabras, y sentí algo frío. Mateo respondió con cortesía. Nada más. Ella contestó rápido. Iré a tu graduación. Quiero presentarte a alguien especial. Ese fue el momento en que entendí. No venía por él. Venía por ella. Por su imagen. Por su historia. Pero lo que no sabía es que la verdad ya estaba lista para salir. Y el día de la graduación, todo iba a explotar. El día de la graduación llegó. Me desperté antes del amanecer. No podía dormir. Preparé café, caminé por la casa en silencio, observando cada rincón que había sido testigo de nuestra historia. Mateo bajó listo, tranquilo, como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Antes de salir, vi algo en sus manos. La manta amarilla. La dobló con cuidado y la guardó dentro de su traje. Para buena suerte, dijo. No pregunté nada. Cuando llegamos al auditorio, estaba lleno. Familias, cámaras, orgullo en el aire. Me senté en la tercera fila. Y entonces, la vi. Lucía. Entró como si fuera la protagonista de una película. Vestido elegante, sonrisa perfecta, acompañada de un hombre que claramente no conocía la verdad. Detrás de ella, mis padres. Y en las manos de mi madre, un pastel.
Cuando pude leerlo, sentí que el tiempo se detenía. Felicidades de tu verdadera mamá. No reaccioné. No hice nada. Porque en ese momento entendí algo. No era mi momento. Era el de Mateo. Antes de empezar la ceremonia, Lucía se acercó a él. Lo abrazó frente a todos, exagerando cada gesto. Mateo no respondió. Se quedó quieto. Luego vino hacia mí. Gracias por cuidar de mi hijo, me dijo en voz baja. Has sido una excelente niñera. Niñera. 19 años reducidos a una sola palabra. No respondí. Porque vi a Mateo mirándome desde lejos. Y entendí. Tenía un plan. La ceremonia comenzó. Uno por uno, los estudiantes subieron al escenario. Hasta que dijeron su nombre. Mateo Vargas. Caminó firme, seguro. Recibió su diploma, y luego se dirigió al podio. Era el mejor alumno. Iba a dar el discurso. Empezó normal. Agradecimientos, recuerdos, risas. La gente estaba relajada. Lucía grababa, sonriendo, convencida de que ese momento sería suyo. Pero entonces... Mateo se detuvo. Miró el papel. Lo dobló. Y habló sin leer. La persona más importante en mi vida, no es quien me dio la vida. El silencio fue absoluto. Es quien decidió quedarse. Sentí que no podía respirar. Tenía 22 años cuando la obligaron a tomar una decisión. No tenía experiencia, no tenía ayuda, pero nunca se rindió. La gente empezó a entender. Trabajó, luchó, sacrificó todo, sin pedir nada a cambio. Lucía dejó de sonreír. No es mi madre biológica. Pausa. Pero es mi mamá. Y dijo mi nombre. Elena Vargas. El auditorio estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Yo no podía moverme. Solo lloraba. Lucía estaba congelada. Su pareja la miraba, confundido. El pastel, en manos de mi madre, ahora parecía una mentira expuesta. Después de la ceremonia, afuera, todo explotó. ¿Qué hiciste? Gritó Lucía. Lo pusiste en mi contra. Nadie me dijo qué decir, respondió Mateo con calma. Yo elegí. Ella intentó defenderse. Pero ya era tarde. Su pareja hizo una sola pregunta. ¿Renunciaste a él, voluntariamente? Silencio. Eso fue suficiente. Se fue. Sin mirar atrás. Lucía se quedó sola. Mi madre intentó culparme. Pero Mateo habló antes. Yo viví 19 años. Yo sé quién estuvo. Y no hubo respuesta. Solo silencio. Luego caminó hacia mí. Sacó la manta amarilla. La puso en mis manos. Siempre fue tuya, mamá. Y en ese momento. Supe que no había perdido nada. Había ganado todo. Si llegaste hasta aquí, esta no es solo una historia, es una verdad. Ser madre no es dar vida, es estar presente cada día. Si te gustan historias como esta, llenas de emociones, decisiones difíciles y justicia inesperada, suscríbete a mi canal Traición y Venganza y acompáñame en cada relato donde la verdad siempre sale a la luz.